jugar un partido contra Independiente Santa Fe que debutar en la Copa del Mundo contra Islandia. Bueno, Chino, ya estamos otra vez. Después lo completamos. Sí, claro, en comunicación telefónica con Luciano Guernique. Luciano, estamos hablando del Mundial, porque es inevitable. ¿Cómo estás? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo te va? Bueno, ahora, perfecto, te escuchamos. Bueno, te contaba que en realidad el libro de las historias insólitas de los mundiales aquí en Argentina salió en 2010-2014 y para este año o para Rusia saqué un libro nuevo que se llama Historias insólitas de la selección argentina. El del mundial, bueno, está saliendo en este momento, o ya salió en Estados Unidos, Finlandia y los países árabes traducidos. Mirá qué bien. Sí, la verdad que ha tenido bastante éxito, pero bueno, aquí el libro que está en este momento a la venta es Historias insólitas de la selección argentina, que es un viaje de más de 100 años, no solo incluye temas mundialistas, sino también Copas América, eliminatorias, algunos amistosos extraños, cómo fueron los primeros partidos, anécdotas con personajes como Menotti, Bilardo, Messi, Maradona, en fin, un poco de todo. Ahora, para escribir todo esto te tiene que apasionar y tenés que estar muy empapado del tema. Bueno, sí, de hecho he tenido algunos pedidos extraños, como extraños, en realidad extranjeros, para decirlo más claramente. Yo acabo de llegar de Bogotá, donde presenté un libro similar con la selección colombiana, y el mes pasado salió también uno igual en México. La verdad es que a mí sí me apasiona. Yo no soy periodista deportivo, yo trabajaba en la agencia DIN como periodista de política. Perdón. Y la verdad es que sí, me gusta escribir. De hecho, también tengo una novela policial que está próxima a salir con Editorial Planeta, y poder trabajar de escritor, aunque ya sea ficción o temas de fútbol, para mí es igualmente divertido, interesante, y hacerlo en casa, sin jefe, sin empleados, sin nada, ¿viste? Claro, o sea, claro. Trabajás, estás Manejás solo, tus tiempos. manejas tus tiempos, te levantás a la hora que querés, si querés dormir la siesta un rato, porque te levantaste temprano, lo haces, tenés tiempo para compartir con tus hijos, pero eso sí, tenés que tener conducta, porque si no, no llegás a terminar los libros. Así que es un trabajo como cualquier otro, ¿viste? Vos tenés que darle 8 horas, no necesariamente de corrido, no perdés tiempo viajando hasta el microcentro, así que ahí aprovechás también mejor tu tiempo. Luciano, y bueno, Argentina estuvo, vamos a hacer hincapié en Argentina, sobre Sí. todo, estuvo en la mayoría de los mundiales. Va a ser complicado hacerte preguntas en todas las participaciones, pero bueno, hacemos foco en los mundiales más conocidos para la gente, sobre todo en México 86. ¿Qué nos puedes contar? ¿Algún adelanto pequeño que podamos encontrar en el libro sobre México 86? No sé, sobre el plantel, sobre Diego, Bilardo. Debe haber millones de cosas. Claro, porque Carlos, con quien yo trabajé también, porque le escribí la autobiografía, Carlos es una usina de curiosidades, cábalas y cosas. A él no le gusta llamarlas cábalas, No, las llama costumbres, claro. Pero son realmente extraordinarias, tanto en el 86 como en el 90, y creo que se puede hacer de hecho hice un libro solo de Bilardo, Sí. Claro. pero es maravilloso la concepción del no sé, yo no lo llamaría de deporte necesariamente, porque a nivel profesional los jugadores y los técnicos no lo toman como un deporte, lo toman como un trabajo, un desafío en el que ganar la verdad es lo único que importa, porque Y sí. viste, una cosa es que un hincha, que un espectador yo como espectador me siento a ver Real Madrid-Barcelona, no soy hincha de ninguno de los dos, entonces a mí sí que realmente voy a ver un espectáculo de fútbol, a ver qué hay, pero los jugadores están poniendo la cabeza dentro del león y tienen que sacarla sin rasguños, ¿viste? Claro. Entonces las cosas, yo a veces escucho periodistas decir es solo fútbol, ¿solo fútbol para quién? Porque ni siquiera para los periodistas es solo fútbol, porque no deja de ser un trabajo, y preguntarle a ese mismo periodista si le da lo mismo ir a cubrir el Mundial de Rusia o un partido de la C a Cambaceres. Claro. Entonces no basta de versos, porque la cosa no es así. Cuando sos profesional, el fútbol es hoy hiper profesional,
Entonces estamos metidos en un asunto que es, mira, hay una frase de Bill Shankly, que era un técnico escocés de Liverpool, que a mí me gusta mucho, no porque la comparta, sino porque es muy interesante sociológicamente hablando, que es, hay gente que dice que el fútbol es cuestión de vida o muerte, y yo no estoy de acuerdo. Para mí es mucho más importante. Y a veces se toma así. Bueno, y con respecto a lo que vos me preguntabas, Bilardo lo tomaba más que así. Claro, bueno, es el ejemplo número uno. Al punto que Bilardo tenía como una especie de radar. Entonces el día previo al debut en México en 86 con Corea del Sur, tenía como un mapa de todo lo que se hizo. De hecho, habían ido a visitar un shopping para distenderse un poco, y en determinado momento fueron a un bar. Bilardo, Neri Pumpido y otros jugadores tomaron café, y el único que tenía plata mexicana era Pumpido, por lo tanto pagó la ronda completa. Bueno, ¿qué pasó? Le hicieron, antes de cada uno de los 6 partidos siguientes, volvieron al shopping y le decían pagar siempre a Pumpido. Pobre Neri, ¿no? Quedó fundido. Claro, viste, dejó ahí todos los premios por salir campeón, lo dejó en la cafetería. Qué bárbaro. Bueno, la novia cábala que ayudó a vencer a Brasil, ¿qué es eso? Bueno, porque Carlos me contaba, me cuenta a mí en una de las entrevistas que hacemos, que tenía una abuela italiana que solía decir fidanzata porta fortuna, que es algo así como que la novia trae suerte, claro, transmite suerte. Entonces, cuando la selección argentina viaja de Trigoria, cerca de Roma, que era donde tenía su cuartel general, hasta Turín para enfrentar a Brasil en octavos de final, claro, llegan al hotel y encuentran que en uno de los salones se está realizando una fiesta de casamiento. Entonces Bilardo inmediatamente recordó la frase de la abuela y mandó a todos los jugadores a saludar. Imagínate los novios, que aparece Maradona, ¿viste? Uy, claro, ¿qué es todo esto? Chochos, es más. Se cumplió el sueño, claro. Sí, y recíprocamente, porque inclusive, según Bilardo, la novia le regaló el ramo. Algo raro, porque en realidad eso lo toma, siempre se tira para atrás y lo toma alguna chica, ¿no? Claro, claro. La cuestión es que al otro día Argentina le ganó 1-0 a Brasil, 3 tiros en los palos de Goicoechea, el gol de Cani, y el famoso gol de enganche de Maradona entre 3 jugadores con el tobillo como una sandía, y la definición exquisita de Canigia, que nos dio, yo creo que es uno de los grandes triunfos de Argentina en el Mundial, en los mundiales. O sea que esa es la novia, la cábala que ayudó a vencer. ¡Qué grande! Sí, Bilardo, es increíble. Bilardo tiene un montón de cosas, pero bueno, también saliendo de las cábalas, estoy repasando un poquito la crónica del libro. Hay algunas cuestiones que, a ver, lo de Bilardo son cábalas que generalmente uno ya puede imaginarse la locura que tenía el doctor, pero también en el libro contás situaciones extrañas. Estoy leyendo un comentario de un futbolista uruguayo que continuó jugando a pesar de haber sufrido un infarto. Claro, esta historia pertenece al libro de los mundiales, que es global. Claro. Bueno, es un libro que yo hice, primero lo hice para Planeta Argentina, que me convocó Planeta para escribir un libro de estas características, con un estilo que le gustaba al director editorial, que ya te había tenido un par de libritos chiquitos que yo había hecho con curiosidades de fútbol. Lo que hicimos fue un trabajo global. A mí yo fui el primer sorprendido, porque me acuerdo que salió el libro, y esto fue en marzo del 2010, y yo me casé a fin de marzo y me fui de luna de miel, y estábamos durmiendo con mi esposa en Italia, y a las 3 de la mañana suena el teléfono y me llamaban de Radio Caracol de Colombia. Yo no entendía nada, ni siquiera sabía que había salido el libro en Colombia, para decirme que estaba número 1 en ventas en no ficción, y me querían hacer una entrevista, ¿viste? La cuestión es que, bueno, el libro anduvo muy bien, y con el tiempo empecé a dedicarme a escribir más libros sobre deporte, sobre fútbol puntualmente, pero también está el de los Juegos Olímpicos, historias insólitas de los Juegos Olímpicos, y paso a paso fui dejando otras actividades hasta ahora dedicarme casi exclusivamente a esto, al punto que la semana que viene viajo a El Cairo a presentar la edición de los mundiales en árabe, y de ahí me voy a Milán, que tengo varias actividades para presentar un libro que se llama ¿Por qué el fútbol se juega 11 contra 11?, que ya fue traducido a 8 idiomas, entre ellos el italiano. Entonces, este trabajo global
de los mundiales no incluye solo anécdotas de Argentina, de hecho estaba muy equilibrado, y lo que vos contás, o que vos me preguntás, si en realidad es protagonizada por un argentino nacionalizado uruguayo que se llamaba Juan Hover, y ocurrió en el Mundial del 54. Y es una historia fascinante, porque en esa época no se permitían los cambios, Claro. y estaban jugando la semifinal. Uruguay venía invicto en los mundiales. Sí. También es un contexto interesante, porque Sí. había jugado en el 30, campeón. Argentina le ganó a Argentina en la final 4-2. Había jugado en Brasil 50, maracanazo, había empatado un partido, pero no había perdido. Y de ahí pasa recién al 54, o sea que estuvo ausente 2 mundiales, 34 y 38, pero seguía invicto. Está jugando la semifinal, pierde 2-0, o está perdiendo 2-0, y Juan Hover mete 2 goles. Después de marcar el segundo, se le tiraron encima a los compañeros, y según una crónica que encontré, un relato, este hombre, entre la emoción, el aplastamiento y demás, sufrió un infarto. Es más, dicen que estuvo clínicamente muerto, que le reanimaron con masajes en el pecho, le dieron coramina por vía oral, que es un vasodilatador, qué sé yo, y quedó ahí hasta que empezó el alargue, y en el alargue volvió a la cancha. Y dice la crónica del partido que en ese alargue, cuando todavía el encuentro estaba igualado, metió un tiro en el palo. A mí realmente me parece muy raro que eso haya sucedido. Sí. Después, bueno, finalmente Uruguay termina perdiendo 4-2 con Hungría, que va a la final con Alemania, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención. Yo creo que hay ahí una suerte de leyenda de mito, mística, claro. Pero de todas maneras es una historia encantadora, que yo titulé El muerto que hacía goles, ¿no? Y claro. No, además, estaba lo que vos estabas diciendo recién de tantas anécdotas y situaciones insólitas y también históricas. Es enriquecedor para el periodismo deportivo en general, para las transmisiones de los mundiales que se vienen ahora. Queda realmente muy bien incorporar a una transmisión de un partido, por ejemplo, haciendo una especie de recordatorio, alguna anécdota. La verdad que si uno lee todo el libro y medio se lo queda en la memoria, queda muy enriquecedor para el periodismo y bueno, creo que tiene que ver un poco con esto, lo que vos hablás, el crecimiento que ha tenido el libro, ¿no? Sí, bueno, yo preferiría que la gente comprara el libro y que los periodistas preferiría que hagan su propia investigación en todo caso, y porque me ha pasado de ver notas que copiaron, pegaron hasta capítulos enteros de uno de mis libros firmado por otro. Bueno, ahí ya estamos. No, mientras se cite la fuente y se cuente una historia, está todo bien. Pero también hay abusos, ¿verdad? Ahora que decís de la gente, a veces también la gente que es futbolera se engancha un poco con esto, porque la verdad yo soy futbolero y no sé si hay tantos libros con historias insólitas. Sí tenés la historia de los mundiales, los resultados, los goles, las fotos. Claro. Lo que pasa es que vos tenés que... yo tomé un perfil distinto en mi trabajo por una cuestión. Vos tenés Wikipedia, tenés la página de FIFA, las páginas de AFA, no podés poner los mismos resultados. Eso realmente no tiene ningún sentido. De hecho, para el Mundial de Brasil, yo todavía he visto que habían lanzado un libro con todos los resultados del Mundial. Eso no tiene... ¿Para qué? Si está en internet gratuito, ¿no? Y respecto a lo que vos decís, no hay muchos libros de curiosidades de fútbol, porque yo también tengo historia insólita de la Copa América, de la Libertadores, en fin, y un libro de investigación sobre un centenar de mitos del fútbol, o de cómo se produjeron determinadas cosas, como por qué se juega 11 contra 11 al fútbol, o por qué los partidos duran 90 minutos, y no solo pasa a nivel argentino. Yo te conté hace un ratito que ese libro fue traducido ya a 8 idiomas, y me piden libros de Alemania, me piden libros de Portugal. Quiere decir que es un género, si se me permite, es un género literario relativamente nuevo, o por lo menos poco difundido, y que cuando uno lo ofrece en distintos ámbitos, o sea, en países de Europa, de África o de Asia, tiene una recepción increíble, y esto habla un poco de que el fútbol es un idioma universal y que además tiene una popularidad universal, y también de que a lo mejor, no sé si yo soy el primero, porque yo tengo en mi biblioteca libros de otros autores que tienen, no sé, algunos partidos increíbles de Inglaterra, por decirte algo, o de Alemania o de Italia, pero a lo mejor esa gente escribió un solo libro y nada más.
yo la verdad que me empecé a dedicar a esto y hoy hasta me han pedido de Portugal un libro que estoy trabajando con un periodista lusitano que compara a Messi y a Cristiano Ronaldo, que se va a llamar El duelo del siglo, y parte de la hipótesis de que el mejor jugador de este momento, que para algunos es Cristiano, para otros es Messi, tiene digamos una sombra ahí pegadita a la nuca, no como Pelé o Maradona, que en su momento fueron únicos y que no tuvieron, entre comillas, rivales en el trono de ser el mejor de su tiempo. Ahora, Luciano, ¿por qué te parece que es el fútbol y no otro deporte lo que despierta tanto interés a nivel mundial en la gente? Porque el fútbol es el deporte más popular del mundo, pero por lejos, salvo en algunos lugares de Estados Unidos, en el medio oeste, por ejemplo, donde prácticamente lo juegan los chicos a nivel colegial y las mujeres también a nivel colegial y secundario, y Canadá, te diría, por una cuestión más de clima que de otra cosa. Pero la verdad es que en África, en Asia, quizá saquemos la India si les gusta, porque tiene algunas costumbres más tendientes a, por ejemplo, el cricket y algún juego así, pero en el resto del mundo el fútbol es, pero por lejos, el deporte más popular. Y el termómetro me lo marca, por ejemplo, cuando fui a la Feria de Frankfurt el año pasado, que mis libros yo los ofrecía, por supuesto viajé con algunas entrevistas prefijadas, pero también me he presentado en pabellones con un catálogo, y en todos lados me recibían con mucho interés, porque evidentemente, además de ser un año mundialista, es digamos una especie de producto nuevo, si me permiten la expresión. No me gusta decir producto, pero para decirlo comercialmente, porque así lo ven las editoriales, es un producto nuevo que poco a poco se está ganando un lugar en el mercado, porque además es una manera de incorporar a la lectura a los jóvenes de 15 a 25 o 35 años, que tal vez no lean otra cosa, pero les gusta el fútbol. Y esto me lo hacen sentir muchas mujeres cuando voy a distintas ferias del libro en varios países, que vienen y te dicen: mi nieto, mi sobrino, mi hijo no lee, pero le gusta el fútbol, y con esto lo vamos a empezar seguramente lo va a atrapar. Y está bueno si empiezan con las curiosidades de fútbol, después siguen con los cuentos de Fontana Rosa o Eduardo Sacheri, y a lo mejor más tarde leen el jugador de Dostoyevsky, qué sé yo, no sé. Me parece que también eso es una gratificación para mi trabajo. Claro que sí. Bueno, vamos a estar leyendo el libro. Además, esto que marcás, que no se encuentra tanto en internet, ¿no? Porque uno ya cuando hablas de las anécdotas de Bilardo, lo que pasó en tal mundial, el jugador que tuvo el infarto, uno tiene que recurrir a estos productos porque la verdad además por ahí ni tiene idea, porque desconoces. Claro, el tema de la novia. Yo digo, ¿qué será esto? Bueno, claro, vos a veces podés recurrir a fuentes vivas, caso Bilardo, Mario Kempes, Menotti, no sé, tipos a los que vos podés llamar o con los que vos podés conversar. Pero los primeros mundiales están todos fallecidos, los protagonistas. Entonces no te queda otra que ir a lo que según Kovacs es la primera versión de la historia, que es el periodismo. Entonces vas a leer diarios de la época aquí en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, o también tenés hoy en día muchos diarios europeos, y New York Times también, que tienen una hemeroteca muy completa, y vos podés leer el diario de, por ejemplo, la época del Mundial de 1934 en Italia, en la estampa de Turín. Entonces vos lees el diario como si estuvieras en ese día desde tu casa en Buenos Aires. Claro, tremendo. El tema es que tenés que sentarte en la silla, el tiempo. Claro, ponerte a leer esas cosas. Como yo tengo la suerte de que mi trabajo, por ejemplo, yo acabo de terminar un libro que se llama Historias Insólitas de la Champions League. No lo terminé porque estoy esperando que acabe esta Champions, a ver qué pasa con Real Madrid, si es tricampeón o demás. Claro, ya hiciste todo el campo de investigación vos. Exacto, ya hice todo el campo, y además el libro ya está acordado en inglés, alemán, árabe y español. Genial. O sea que cuando vos, esa también es la ventaja, que vos te pones a investigar porque sabés que ese tiempo que estás invirtiendo va a tener un rédito económico y se va a justificar. Y la pura verdad es que yo comprendo que un periodista que está trabajando solo por un salario en un determinado medio no puede invertir en investigar, ¿no es cierto? Porque cuesta eso. Claro. Ahora, tampoco podés agarrarte de Google o de Wikipedia, si bien Wikipedia abajo tiene las fuentes, y eso es interesante, a veces hay páginas de diarios y demás,
La pura verdad es que yo noto que hay a veces un apresuramiento por la publicación, sobre todo en páginas de internet, de Olé, de Clarín, de La Nación, que me llama mucho la atención, ¿viste? Parece que la gente que escribe eso, que evidentemente es gente muy joven, y cree que el fútbol a lo mejor empezó en el año 2010, claro. Y no es así. Hace poco falleció un futbolista, el italiano, este muchacho de la Fiorentina, que era el capitán de la Fiorentina, sí. y en varios medios ya otros jugadores que murieron o en la cancha o en el contexto del fútbol, y ponían a 3 o 4 que murieron hace 3, 4, 5 años, y ninguno puso, a un jugador de River Plate que se llamaba Trocero, que en la década de principios de los 80 falleció en cancha de Rosario Central. Claro, fue hace poco. Pero además, si es un medio argentino, al primero que tenés que poner encima jugador de River, no es un jugador de Deportivo Paraguayo, ¿viste? Claro. O no sé, de Arsenal, que en todo caso son instituciones más pequeñas. No, un jugador de River murió igual que este pibe, que David... Astori. Exactamente, gracias. ¿Entendés? Entonces primero yo me acordaba de eso, pero también hay un archivo. Entonces, hoy en día el periodismo deportivo se mueve prácticamente sin archivo, salvo algunas estadísticas, o copiando a Mr. Chip, o copiando a otro. Claro. ¿Viste? No se investiga nada. Y eso para mí es una fiesta, porque me tiran el centro y no tengo ni arquero adelante. Claro. Luciano, la verdad, un placer hablar con vos. Vamos a leer tus libros. Te agradecemos mucho este contacto telefónico. No, por favor, al contrario. Para mí es un placer y yo me levanto muy temprano, así que esta es una hora agradable para tener estas conversaciones, por lo menos para mí. Espero que para ustedes también. En cualquier momento te volvemos a molestar entonces. No es molestia, al contrario, cuando quieran. Un beso grande. Muchísimas gracias. Un beso grande. Hasta que luego. Tengas un lindo día. Luciano Wernicke, licenciado en periodismo, pasó por Mañana Federal. Seguimos, son las 7 de la mañana, 58 minutos.